Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos los hermanos. Aquí estamos, gloria a Dios. Aquí estamos, hermanos, gloria a Dios. Se nos había olvidado poner el micrófono. Vamos a ver si se escucha. ¿Qué tal se escucha? Vamos a ver qué tal se escucha. Un traguito. Vamos a tomar un traguito de agua. Vamos a ver qué tal se escucha. Vamos a ver. Vamos a hacer la prueba porque... Vamos, gloria a Dios. A ver cómo es que se ve. Aquí estamos, hermanos, gloria a Dios. Se nos había olvidado poner el micrófono. Ahí está, se ve bien. Gloria a Dios. Bueno, aquí estamos una vez más. Gracias a Dios. Hoy es domingo. Le damos la bienvenida a todos los hermanos, amigos, amistades, familiares que nos estén viendo el día de hoy. En este día traemos un tema que se llama, como está aquí atrás, no se puede crecer con pecado escondido. No se puede crecer con pecado escondido. ¿Ok? Ese es el tema del día de hoy y vamos a estar aprendiendo de un personaje en el Antiguo Testamento y dos personajes en el Nuevo Testamento. Y vamos a estar conociendo de qué es lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy. Amén. Vamos a estar hablando de pecados que hay gente que va a la iglesia cometiendo pecados, tienen puestos y todavía siguen haciendo el trabajo del Señor. Porque tal vez nunca les han dejado saber y tal vez el pastor nunca les ha preguntado acerca de cómo está su vida personal. Y esta noche vas a entender de qué es lo que te voy a estar hablando. Hay muchas personas que tienen conocimiento de las cosas de Dios, pero en realidad no tienen conocimiento del pecado si es que su vida está en pecado. Por eso el tema dice, no se puede crecer con pecado escondido. Y en esta noche vamos a conocer si hay algún pecado escondido en nuestras vidas, que eso nos impide que recibamos respuesta de Dios. Amén. Entonces, en esta noche vamos a hacer una oración en lo que vienen los hermanos, hermanas y amistades que van a estar viendo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos limpies, Señor, de todo pecado. Y si hay algún pecado oculto en nuestra vida, Señor, te pedimos que nos perdones, Señor. Y ayúdanos en esta noche a aprender de este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, como están viendo aquí, estoy sentado en un lugar hablando con ustedes y enseñándoles la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, en esta noche te invito que traigas tu Biblia y que leamos un Salmos. En muchas iglesias les gusta leer Salmos y la mayoría en las iglesias se leen siempre los mismos Salmos. Pero hay un montón de salmos. Ahorita estamos en el Salmo 66 y creo que la Biblia trae como 150 salmos, 148. Vamos a ver cuántos salmos trae la Biblia, porque siempre se leen los 150 salmos hay. Siempre se leen los mismos salmos. Y se pone a leer uno los salmos y bien bonito leer los salmos. Pero vamos a leer hoy un salmos que nos va a dar un poco de enseñanza para nuestra vida espiritual. Amén. Como yo le digo a ustedes, este es un programa donde
sabemos a qué horas empezamos, pero no le ponemos reloj al Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo esté fluyendo y nos esté enseñando, aquí vamos a estar compartiendo con ustedes la palabra. Sabemos que Dios es un Dios de orden, pero no le podemos ponerle reloj al mensaje de Dios. Tenemos que darle libertad al Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a leer el Salmo 66, 18. Y vamos a ver si el Espíritu Santo te ilumina. ¿De qué es que se trata el tema el día de hoy? ¿De qué es lo que vamos a estar hablando el día de hoy? No es que estamos en un momento de adivinanza, no. Vamos a ver qué es lo que dice el versículo. Salmos 66, 18. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre en el nombre de Jesús y que el Espíritu Santo sea el que abra nuestro oído espiritual para atesorar su palabra en nuestro corazón. Amén. Dice así la palabra de Dios. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Vamos a leer ese versículo a ver qué es lo que significa. Ese significa donde dice, si en mi corazón hubiese yo mirado, ahí dice, si en mi corazón yo hubiera aceptado, o si en mi corazón yo hubiera aprobado, o si en mi corazón yo hubiera consentido, o si en mi corazón hubiera yo capacitar el pecado en mi corazón, el Señor no me hubiera escuchado. Ahora, vamos a leértelo ya todo junto para que lo podamos entender. Si yo hubiera decidido quedarme con el pecado en mi corazón, Dios no habría escuchado mi oración. Por eso nosotros en esta noche vamos a aprender a no aceptar el pecado que está en nuestra vida, a no considerar el pecado que está en nuestra vida, no a decir que este pecado que estoy haciendo está bueno y voy a seguir haciendo la voluntad del Señor. No vamos a acariciar, no vamos a aceptar el pecado que estamos haciendo, porque si nosotros aceptamos el pecado que estamos haciendo, Dios no nos va a escuchar. Por eso el tema se llama no se puede crecer con pecado escondido. Y en esta noche vamos a estar hablando de un hombre que se llama Acán. ¿Te sabes la historia tú de Acán? ¿Sabes quién fue? Eso se encuentra en Josué 7. ¿Ok? Y te voy a hablar un poquito del pecado de Acán para que sepas qué fue lo que pasó. ¿Ok? En Josué 7 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Después de que pasó este pecado, dice que después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai, y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatiguéis a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai.
y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebraín y los derrotaron en la batalla, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en Jerusalén sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Entonces Josué, el líder de ellos, se puso muy triste porque acababan de venir de una victoria, de una victoria que ustedes se conocen, Jericó, los muros de Jericó. La palabra del Señor dice en Josué 6, 17, dice, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que envió. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa de anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces, Dios les dio la victoria aquí, que derrumbaron los muros de Jericó. A tocar las trompetas y a dar las vueltas, los muros cayeron, entraron y conquistaron. Y lo único que sacaron de ahí fue a Rahab, ¿cómo se llama? Rahab, la muchacha que los cuidó, Rahab, que los cuidó a los espías y a su familia, los que quisieron estar con ella. Ahí vino salvación para ella. Y Dios mandó que no tomaran nada de ahí. Pero ¿qué fue lo que pasó? Hubo desobediencia. Por eso es que viene este tema. No se puede crecer con pecado oculto. ¿Y qué fue lo que hizo Acán? Él dice que miró un lingote de oro, miró plata y miró ropa, miró la ropa y dice, mira, aquí está, ¿qué fue lo que cogió? Vamos a ver qué fue lo que cogió. Dice, Israel ha pecado y aún quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado y han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada. Entonces, aquí podemos ver a un hombre por desobediencia. Dice que tomó. Y Acán, el 20, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Aquí confesó Acán. ¿Por qué? Porque Dios lo sacó a la luz. Dios le dejó saber a Josué que había un pecado oculto, que habían cogido del anatema. Y en esta noche vamos a conocer que nosotros a veces tenemos anatemas en nuestra vida que paran la bendición de Dios. Y mira lo que dijo aquí Acán. Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que estaba escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Por eso es la foto esta. No sé si ustedes pudieron ver la foto que les mandé la invitación el día de hoy. Estaba escondido debajo de la tienda en la tierra. Dice, mi tienda y el dinero debajo de ellos. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron
corriendo a la tienda, y he aquí estaban escondidos en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, los trajeron a Josué, a todos los hijos de Israel. Entonces, para que veas el 24, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto y el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y les dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió de ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama Valle de Acor. Entonces, aquí te estoy dando la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Acab cogió del anatema que Dios les había prohibido que no cogieran. Y cogió del tesoro de Jehová también, porque cogió el oro y cogió plata. Y eso fue lo único que Dios había ordenado a Josué, que podían coger de Jericó, pero lo iban a consagrar para el templo de Jehová. ¿Viste? Pero aquí Acab dice que fue. ¿Qué fue? Pues dice: y Acab respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata. Esto está en el 7:21. Y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Entonces él codició algo que era para Jehová, el oro y la plata, y lo otro que era anatema. Y Dios había mandado que esa ciudad era anatema, que no cogieran nada de ahí. Y fue una gran victoria que ellos cogieron. Y entonces, como estaban confiados de que Dios estaba con ellos, pero ¿qué fue lo que pasó? Por este pecado oculto que estaba en medio de ellos, Dios permitió que los derrotaran. Por eso, muchas veces nosotros somos derrotados. ¿Por qué? Porque tal vez no estamos haciendo la voluntad de Dios correctamente. Tal vez tenemos algo escondido en nuestra mente, en nuestro corazón. Tenemos algo contra otras personas y eso no nos deja crecer espiritualmente. La Biblia nos enseña que si tú tienes algo contra otro hermano, que no des tu ofrenda. Dice que primero pon la ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano o con tu hermana, y después vengas, tomes y que ofrezcas ese sacrificio. Entonces, estas son las cosas que Dios nos quiere enseñar en este día, que no se puede crecer con pecado escondido. Y esas son las cosas. Ahora, ¿qué más nos enseña aquí? Vamos a leer. El pecado escondido detiene la bendición. ¿Ok? Por eso, si hay algún pecado escondido en nuestra vida, no vamos a crecer espiritualmente. Aquí podemos ver ya el caso. Ahora, es tarea tuya ir a leer Josué 6, Josué 7 y Josué 8, para que le puedas entender al tema de lo que yo te estoy hablando. Esto es solamente para que tengas un conocimiento. Yo te hablé por encimita, pero si tú quieres los detalles exactos, ve y lea. Yo te leí donde Dios prohibió que no tomaran del anatema. Eso está en Josué 6. Después podemos ver en Josué 7 que Acán cogió de ese pecado. Después podemos ver en el 7, en el 6, que Josué rompe su vestido. Y después Dios se lo revela y le deja saber que alguien del pueblo de Israel tomó del anatema. Por eso, cuando los pastores son llenos del Espíritu Santo, Dios les puede revelar cosas que están pasando en el templo. Por eso ellos traen unos mensajes y es Dios usando al pastor o usando al predicador. ¿Para qué? Para descubrir el pecado. Y Dios no quiere que pasemos vergüenza. Dios te lo habla desde un altar. ¿Para qué?
para que nosotros ahí mismo en la silla reconozcamos que estamos haciendo mal y pedirle perdón al Señor. Porque Dios nos habla. Si tú vas a la iglesia y quieres que Dios te habla, Dios te va a hablar. Pero hay muchas personas que quieren ir a la iglesia y no quieren que le descubran el pecado. Quieren que le hablen solamente de bendición, de bendición, de bendición y de bendición. Y no. Dios ha mandado a los pastores, a los evangelistas, a los que predican, ¿a qué? A preparar a su pueblo, a preparar a las ovejas para que vivan una vida en santidad. Estamos en este mundo vamos a ver cosas que a Dios no le agrada, vamos a escuchar cosas que a Dios no le agrada, pero ahí es donde tenemos que poner nuestras miradas en las cosas de Dios, nuestros oídos en las cosas de Dios. Y si prestamos nuestros oídos al chisme, a la murmuración, a que si esta hermana dijo esto, el hermano dijo esto, entonces todo eso nos va a sacar de la presencia del Señor, nos va a turbar y vamos a tener enemistad contra otros hermanos. ¿Cuántas personas tienen enemistad conmigo por algo que le contaron que no es cierto? Pero como ellos no tienen el valor de venir a preguntarme, entonces se creen lo que han escuchado. Aquí dicen que yo no predico, que yo predico anatema. Mira lo que dicen, que yo predico cosas de anatema, cosas que matan. Y aquí lo que estamos predicando es la palabra del Señor. A mí me han dicho que yo soy un anatema. Y viste aquí que Dios destruyó a la familia, a sus hijos y a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Acán cogió del anatema. Entonces hay gente que dice que yo soy anatema por enseñarles estas cosas, por leer la palabra del Señor y decirles qué es lo que dice la palabra del Señor. Me dicen hereje, me dicen que no sé la palabra del Señor, y lo que les estoy trayendo es una enseñanza. ¿Para qué? Para enseñarlos a ustedes a vivir una vida en santidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos dicen que yo no creo en Jesucristo. Yo creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo. ¿Dónde está Jesucristo ahorita? Jesucristo está intercediendo por nosotros. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro abogado que intercede por nosotros. Por eso, en este día, el que va a interceder por nosotros, si tú estás viviendo una vida en pecado y te quieres arrepentir, tenemos abogado delante del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Él va a decirle al Padre, nosotros lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y decir, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que la sangre de Jesucristo me limpie de todo pecado y toda maldad, y que de este día en adelante yo pueda entrar en tu santidad, para poder entrar al trono de tu gracia. Límpiame con tu sangre, Padre. Límpiame con la sangre que tu Hijo Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. ¿Viste cómo hay que decir las palabras que son? Porque hay personas que se ponen a decir, y se olvidan que el que murió en la cruz no fue el Padre, fue el Hijo. Y por medio de la sangre que el Hijo derramó, esa sangre es la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Amén. Entonces, ya conocimos la historia de Acán, que él robó, tomó, lo escondió, así como muchas veces nosotros podemos tener cosas ocultas en nuestro corazón, podemos tener cosas ocultas en nuestra vida personal, pero Dios nos conoce y Dios nos deja saber las cosas antes de que pasar vergüenza. Amén. Dios nos deja seguir adelante. Dios nos deja seguir adelante, conociendo la palabra del Señor. Entonces, ahora vamos a ver, dice, Israel venía de una gran victoria en Jericó, pero en la siguiente batalla fueron derrotados. ¿Quién fue que los derrotó?
Los derrotaron en Jai. Eso lo leímos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Acán tomó de lo que Dios había prohibido y lo escondió en su tienda. Ahora, nadie lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Ahora, y todo el pueblo sufrió por un pecado escondido, porque cuando Josué los mandó a que fueran a pelear con Jai, perdieron la batalla y murieron 36 hombres. Pero ¿qué fue lo que pasó después cuando descubrieron el pecado? Cuando descubrieron el pecado, dice que Josué volvió a mandar a los hombres y Dios le dio un plan. Les dio un plan para que conquistar esa ciudad. Dice que mandó unos hombres por atrás y después mandó otros hombres por el frente, pero cuando miró al frente, los de Jai empezaron a correr hacia los israelitas y los israelitas hicieron como que tenían miedo y subieron para acá, se escondieron y allá vinieron todos los de Jai y dejaron libre la tierra de Jai, pero Dios les mandó a decir que quemaran esa ciudad, que la destruyeran completa, que tomaran las cosas. Ahí sí pudieron tomar las cosas. Y después de que pasó eso, los israelitas, cuando miraron ya el humo que estaban quemando la ciudad, los de Jai se dieron cuenta y ya vinieron los que estaban por detrás y por el frente y los emboscaron y los mataron a todos. Ahí fue cuando Dios les dio la victoria. ¿Pero por qué? Porque quitaron el pecado en medio del campamento. Por eso, cuando nosotros quitamos el pecado de nuestras vidas, Dios nos va a bendecir. Pero muchas veces queremos ir a la iglesia, que Dios nos bendiga y que vengan las lluvias de bendiciones, pero estamos en pecado. Tenemos una vida en pecado. Dice, y todo el pueblo sufrió por un pecado escondido. Ahora, hay personas que vienen a las iglesias, adoran, sirven, pero también tienen algo enterrado en su tienda. Tienen algo, denme un segundo. Tienen algo escondido en su tienda. Ahora, y se preguntan, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no siento a Dios igual? ¿Por qué mi oración no fluye? Ese fue el salmo que leímos, el Salmo 66, 18. Porque el pecado consentido estorba la respuesta. Por eso, si nosotros consentimos un pecado en nuestra vida, no vamos a recibir bendición de Dios. No vamos a recibir bendición de Dios. Ahora, el pecado en la iglesia no es nuevo. Vamos a irnos ahora al Nuevo Testamento. Esta historia tú la debes de conocer. Se encuentra en Hechos 5 y te voy a hablar solamente por encimita, porque si tú quieres conocer, tienes que ir a leer la palabra del Señor. Ananías y Zafira, ¿verdad? Dice, en el Nuevo Testamento encontramos el mismo principio. Dice, Ananías y Zafira vendieron una propiedad. No era pecado venderla. No era pecado quedarse con la parte del dinero. No era pecado. Pero ¿qué fue lo que ellos hicieron? Mintieron. Dijeron que habían vendido la propiedad por tal precio y se quedaron con el resto. Ellos podían decir, la vendí por tanto y me voy a quedar con este resto. ¿Por qué? Dice, no era pecado quedarse con la parte del dinero. El pecado fue mentir. Quisieron aparentar una entrega total cuando no era verdad. Y Pedro le dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Sino a Dios. Dice al Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros estamos predicando bajo la unción, ¿de quién estamos predicando? Bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso, si alguien nos está hablando de parte de Dios
y estamos mintiendo, al que le estamos mintiendo es a Dios. El Espíritu Santo, Dios es Espíritu. El Espíritu Santo dice que proviene de Dios. Juan 15, 26. Ese Espíritu Santo fue el que Jesús iba a rogar al Padre para no dejarnos a nosotros huérfanos, no dejarnos a solas, sino que Él iba a rogar al Padre para que el Padre enviara al Espíritu Santo, el otro Consolador. ¿Ok? Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Zafira? ¿Cómo que se llama? Ananías y Zafira. Dice que cayeron muertos. No fue por el dinero, fue por el engaño. ¿Se puede estar en la iglesia y vivir en pecado? ¿Tú crees que todos los que van a la iglesia están libres de pecado? Si dicen que sí, son unos mentirosos. Porque la Biblia dice que el que esté limpio de pecado, el tal es mentiroso. Aquí todos fallamos, pero nosotros queremos hacer la voluntad del Señor. Por eso seguimos al perfecto, que es Jesucristo. Por eso la Biblia dice que ayúdanos a perfeccionarnos así como Jesucristo. Ahora, ¿se puede levantar las manos y esconder algo en el corazón? Claro, hay muchas personas que levantan las manos, pero tienen rencor en su corazón contra su cónyuge, contra su esposo, con su esposa, contra el pastor, contra la esposa del pastor, contra los hermanos que cantan, contra los músicos, con los que limpian, con los del parqueo. Puede ser que tengan algo en su corazón. Por eso, todas esas cositas, ¿se puede crecer con pecado escondido? Todas esas cosas, dice Efesios, en Efesios dice, sáquese de vosotros toda ira, todo pleito, toda contienda. ¿Para qué? Para que andéis en los frutos del Espíritu Santo. Porque tenemos que soportarnos los unos a los otros. Por eso no puede haber rencilla entre los hermanos. Tiene que haber unidad. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. También Jesús nos enseñó, Padre, así como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno también en nosotros, porque está hablando de la unidad, que todos tengamos una misma fe, un mismo sentir, que todos tengamos una misma meta. ¿Para qué? ¿Cuál es la meta esa? Agradar a Dios. Y Jesucristo nos encamina para hacer la voluntad de su Padre. ¿Ok? ¿Se puede levantar las manos y esconder algo en el corazón? Ya vimos esa parte. Pero Dios no cambia. El mismo principio de acá en Josué 7 se cumplió en Hechos 5. Ahora, vamos a hablar ahora cosas que en muchas iglesias no se hablan. En las iglesias aceptan a todo mundo. Y está bien que acepten y es bonito ver una iglesia llena. Pero ¿de qué me sirve a mí tener una iglesia llena si no les hablo del pecado? Porque cuando el trabajo mío es enseñarte qué es pecado, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que tú tienes que hacer de tu parte. Tú tienes que apartarte voluntariamente. Yo te hablo qué es lo que no le agrada a Dios. Y tú voluntariamente confiesas que eres un pecador y que te arrepientes y que quieres agradar a Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben cuántas parejas están en las iglesias y están en las iglesias por años? Yo escuchaba hoy un testimonio de una hermana que va a la iglesia y su pastor no sabía que no estaba casada y lleva años con su pareja. ¿Por qué? Llevan años y están en la iglesia por años. ¿Saben por qué? Porque el pastor no predicaba contra la fornicación. Porque aquí los dos son solteros y los dos están cometiendo el acto de la fornicación. Fornicación significa tener relaciones sexuales sin estar casados
Eso es lo que significa fornicación. Eso me pasó a mí. Yo no sabía que fornicar era pecado. Porque cuando iba a la iglesia, nunca escuché eso. Y tal vez cuando lo predicaron, tal vez yo no estaba. Escuché cuando David le gustaba una mujer prohibida. Y yo pensé que eso era correcto. Porque dije, está en la Biblia. Pero me salí de la clase porque era un niño. Me salí, fui al baño. Y cuando regresé ya la clase había terminado. Y crecí mi vida pensando que David se metió con otra mujer y que eso era bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque no escuché el mensaje completo. Hasta después, cuando vine a los pies del Señor a los 21 años, escuché al que era mi pastor, predicando acerca de la fornicación, predicando acerca del adulterio, predicando de los pecados. Y así fui aprendiendo. Pero muchas iglesias prefieren que la iglesia se llene y no le hablan qué es pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no le hablan? Dice en 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. ¿Por qué en vez de leer los salmos, por qué no leemos 1 Corintios 6:18? Huid de la fornicación. Y cuando los hermanos digan, hermana o hermano, ¿qué es la fornicación? Les va a tocar enseñar qué es la fornicación. Porque ahora en las iglesias lo que se predica es, vas a prosperar, vas a ser rico, vas a ser un bienaventurado, vas a ser un poderoso, el Señor te va a dar las lenguas. Hay personas que andan buscando más las lenguas que buscar la santidad. Jesús no habló en lenguas. Juan el Bautista no habló en lenguas. Pablo dijo, prefiero hablarles a ustedes una palabra en su propia lengua para que me entiendan, que hablar un montón de lenguas que ustedes no entiendan. Por eso yo en esta noche te estoy hablando en el idioma que tú entiendes. Te estoy enseñando qué es la fornicación. Fornicación es relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es lo que significa fornicación. Pero se predicará esto en las iglesias. O las iglesias tendrán miedo de predicar esto para que la gente no se vaya, para que la iglesia no se quede vacía. ¿Sabes cuál es el trabajo de aquellos que tienen una obra? Es enseñar al pueblo el pecado. ¿Para qué? Para enseñarles la santidad, para que estén bien delante de Dios. Dice, si una pareja vive junta sin estar casada delante de Dios, la Biblia lo llama fornicación. ¿Cuántas parejas están juntos? En la iglesia que yo estaba conocí una pareja, tenían niñas. Estaban casados por años, tenían hijas, pero nunca se habían casado. Cuando llegaron. ¿Por qué? Porque tal vez hay pastores que no les preguntan, porque los pastores no se quieren meter en la vida íntima a ti. Pero el trabajo del pastor es predicar, dejarnos saber cuál es el pecado, para que el diablo no nos tenga en cuna pensando que somos salvos, pero estamos haciendo fornicación, estamos en adulterio y estamos en la cuna del diablo y no sabemos, pensamos que somos libres y porque estamos levantando la mano en la iglesia, pero no sabíamos que la fornicación era pecado. Ahora, no es cultura. La fornicación no es una cultura, no es modernidad, es pecado según la Biblia. Porque ahora en estos tiempos, el irte con tu novio y con tu novia y vivir juntos es normal. Por eso dice la Biblia que en los últimos tiempos a lo bueno le iban a llamar malo y a lo malo bueno. Porque dicen, si me caso con ella y me divorcio, tengo que darle la mitad del dinero y de todos los bienes que yo tenga. Por eso se quieren quedar unidos en fornicación sin tener ningún algo que los obligue a ser responsables. Pero como nosotros estamos aprendiendo a hacer la voluntad del Señor, tal vez tú estás viviendo con tu pareja, llevas años viviendo con ella,
y ahora estás escuchando que la fornicación es pecado, que a Dios no le agrada, pues es tiempo para ti para ponerte a cuentas con Dios y decir, mi amor, tú y yo llevamos 5 años juntos. Vamos a estar bien delante del Señor y vamos a casarnos. Eso es enseñar al pueblo. Eso es enseñar al pueblo. Pero esto no se predica en las iglesias. ¿Por qué? Porque quieren tener unas megas iglesias. Y no se les predica acerca del pecado. No se les predica acerca que tienen que arrepentirse por si te toca morir hoy. ¿A dónde vas a ir? No se predica de eso. Ahora, ¿qué es el adulterio? El adulterio se encuentra en Mateo 5, 27 al 28. Adulterio es estar casado y tener relaciones con otra persona. Eso es adulterio. Que yo esté casado y que me meta con otra persona, siéndole infiel a mi esposa. Desear a la mujer que no es mía. O tú, si eres mujer, desear al hombre que no es tuyo. Porque tal vez tu hombre es un hombre panzón, un hombre barrigón, un hombre que no se cuida, que anda todo barbón, no se baña, anda todo apestoso, pero te da el deseo de ver a aquel muchacho perfumado y guapo. Eso es estar deseando. Jesucristo nos enseñó que antes tenía que ir a cometer el acto. Pero ahora Jesús nos enseñó que si tú deseas, ya estás en adulterio. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé unos ojos santos para poder ver a las hermanas con ojos santos, para poder escucharlas cuando hablan y cuando vas a dar la mano como que se la estés dando a Dios, porque hay hermanos que le dan la mano a la mujer y hasta se la soban y le hacen así. Es una falta de respeto. Entonces, esas son las cosas que no se puede crecer si hay ese pecado en ti. ¿Están entendiendo el mensaje ahora? Aquí yo no estoy brincando y caminando para allá y para acá y haciéndoles así. No, te estoy trayendo una enseñanza tranquila. Una enseñanza que estamos yendo por medio de la Biblia. Te estoy dando los versículos. Mateo 5, 27 y 28. Romper el pacto matrimonial. Meterte con otra mujer y hacerla que rompa su pacto para casarte con ella. Eso es fornicación porque el otro está vivo todavía. Y te vas a separar solamente porque te gustó el otro o te gustó la otra. Estás rompiendo el pacto delante de Dios. Ahora, el adulterio no es solo un error, es romper el pacto delante de Dios, lo que te estoy diciendo. Ahora, para las personas que están solas, cuando yo era joven y venía la tentación, ¿sabe lo que mandaban a hacer a los jóvenes? A tirarse agua helada para que se fuera todo sensación. Y no se puede ser así, ¿verdad? Porque es muy fácil estar diciéndole a una persona que no está sola, está con su esposa. Estar diciéndole al joven, échate agua heladita. No. Hay momentos que viene la tentación y la tentación viene aún a los hombres casados, a las mujeres casadas, a los jóvenes. Viene esa tentación. Pero ¿cómo es que vamos a soportar? Tirándonos agua heladita, como me enseñaron a mí desde cuando estaba joven. No. ¿Sabes cómo es? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí el Señor anda buscando gente valiente, gente esforzada. Porque dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Por oportunidades tuve yo de estar con mujer cuando estaba empezando los caminos del Señor. Pero si yo quería agradar al Señor, tenía que negarme a mí mismo. Entonces yo te vengo a enseñar que el que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo. No dice que tenemos que aprender de Jesús, que fue tentado en todo. Y tenemos que imitar su fe, tenemos que actuar como Él actuó. Entonces, en la palabra del Señor
está todo eso. Dice en Santiago 1, 14 al 15, todos somos tentados. El problema no es sentir la tentación. El problema es practicarla y justificarse. Ese es el problema. Entonces la tentación siempre va a venir. Pero hay iglesias que tampoco te hablan de la tentación. ¿Cómo vamos a preparar a los jóvenes si no les enseñamos, enseñamos que tienen que tener cuidado de la tentación? Porque si estás con una muchacha a solas y es tu novia supuestamente, uno va a querer besarla, uno va a querer abrazarla, uno va a querer acariciarla. Y cuando la estás acariciando, le gusta que le toque la orejita, ¡ay! Y le da risita y le dice, te voy a dar un besito con mis labios aquí y aquí. ¡Ay, no, no! Te va a decir así. Y ahí es donde va a entrar la tentación. Pero una sierva de Dios y un siervo de Dios se van a respetar el uno al otro. ¿Por qué? Porque quieren agradar al Señor. Pero estas prédicas nos enseñan. Solo te vienen a decir, sacude la víbora, sacude la víbora. No, no, no. Se tiene que enseñar por medio de la palabra del Señor. Tenemos que aprender a someternos a la presencia del Señor, a someternos, que cuando vayas a querer tocar a tu novia, dice que el Espíritu Santo te va a redarguir, que no hagas eso, vas a empezar a temblar. Eso es el Espíritu Santo que te está redarguyendo, que no continúes. Y lo que tienes que hacer es lo que hizo José. Había la esposa de Potifar, creo que era, que dice que todos los días iba para seducirlo, José, y quería acostarse con él y decía, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Estos son los mensajes que hay que predicarles a los jóvenes. Acuéstate conmigo. ¿Y qué hizo José? Tenemos que aprender de José. José se paró firme y dijo, no es posible que yo me acueste con la mujer de mi amo, porque me ha puesto como el segundo encargado de todo. ¿Pero qué? Esto no se predica. Y Josué nos enseña que dice que vino esta mujer y lo agarró y le rompió su ropa. Y para que acostarse con él. ¿Y qué hizo Josué? Dice que Josué salió huyendo. La palabra del Señor nos enseña, huye de las pasiones juveniles. Y Josué era un muchacho hermoso, dice la Biblia. Estoy hablando ahora del Antiguo Testamento. ¿Por qué estos temas no se tocan en la iglesia? ¿Por qué estos temas no se le tocan a los jóvenes? Estos son los temas que hay que tocar en la iglesia. ¿Para qué? Para tener unos jóvenes en santidad, que sigan en santidad, que sigan buscando la presencia del Señor. Pero si no se les enseñan estas armas poderosas, van a caer. Así como cayó David, que tenía que ir a la batalla y David no fue a la batalla, sino que se quedó en su palacio mientras todo el mundo estaba en batalla. Él se quedó en su palacio y se puso a caminar y miró a una mujer gorda, fea, apestosa. No, miró a una mujer linda, con una figura así bien bonita. Y dice que fue de su agrado y mandó a pedir por ella y ¡fum! Se acostó con ella. Hermano, ¿y usted por qué le hace así? Porque esta es la manera que yo predico. Esta es la manera para que te quede el mensaje en tu mente. Para que cuando venga la tentación te acuerdes que no seas como David, que se la... ¿Estás entendiendo? Esta es la manera que yo predico. Y si no me crees, ve a ver todos los mensajes que he predicado antes. Pero ¿qué queremos? Queremos a un santito aquí. Hermanitos, vamos a llevar la paz. La paz de Cristo. No es bueno que el hombre y la mujer estén juntos. Así no, hermanos, así no se predica. Se vive. Se les enseña a no ser como David, que dice que David la miró. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestros ojos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Dice que David la miró, lo mismo que pasó con Eva. Eva dice que miró el fruto, que era bueno y agradable, y lo tomó. Lo mismo que hizo David. Dice que miró. ¿Cómo es que va a entrar la tentación? La tentación va a entrar por tus ojos. La tentación va a escuchar por lo que escuchas. Hay personas que te dicen, amorcito, qué lindo predica usted. O te dicen piropos. Si eres una mujer, te dicen piropos. Y le gusta.
Y dice, hey, mi esposo no me dice ningún piropo y este hermanito, desde que me ve, me dice piropo bonito. Y eso va sembrando en ti esa cosa. Entonces, tienes que ver. Ahí es donde le pides al Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús, reprende este sentimiento que estoy sintiendo, porque esto no viene de ti, Señor. Y cuando haces eso, no te estoy enseñando a tirarte agua heladita, te estoy enseñando a tener las armas espirituales. Eso es lo que te estoy enseñando, a tener armas espirituales, no a estar diciendo la frasecita, tírense agua helada. No, te estoy enseñando, así como Jesucristo le habló al diablo por medio de la palabra del Señor, también tú tienes que hablarle a la tentación, a los deseos de la carne, por medio de la palabra del Señor. ¿Viste? Aquí no andamos brincando y corriendo. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? No, te estamos enseñando. ¿A qué? ¿Cómo se llama el tema, hermano Juan? ¿Cómo se llama? No se puede crecer con el pecado escondido. Por eso, no dejes que estas cosas se te queden en tu corazón. José dice que salió corriendo. ¿Y qué hizo la mujer? Mintió y lo metieron preso. Pero como José era un siervo de Dios, aún en la cárcel, Dios lo puso en alto. Por eso, cuando tú le eres fiel a Dios, Dios no te va a avergonzar y te va a seguir poniendo en alto. ¿Qué pasó con David? David se justificó. Planeó matar al hombre de esa mujer, que lo mandaran a la guerra. ¿Para qué? Para él quedarse con ella, pero el hijo que ella estaba esperando murió. Y después, como David se arrepintió porque mandó a su profeta Natán y le dijo, tengo un problema que contarte. Y le dije, cuéntame. En cierta ocasión había un hombre que tenía una ovejita. Vamos a ponerte una ovejita para que me entiendas. Tenía una ovejita. Y había otro hombre que tenía 100 ovejas. Y este hombre de 100 ovejas le llegó una familia. Y este hombre mandó a quitarle la única ovejita a este hombre que tenía una. Y le mataron la ovejita y se la comieron. Y dice que David rascó sus vestidos y se levantó. Dijo, ese hombre es digno de muerte. ¿Y qué le dijo el profeta? Ese hombre eres tú. Porque le quitaste la única mujer que Urías Eteo tenía. Y lo hiciste a escondida. Por eso el tema, ¿cómo se llama? No se puede crecer con un pecado escondido. Y Dios le sacó a la luz su pecado. Y Dios le dijo que así como tú lo hiciste a oculta, a ti te lo van a hacer en público delante de todo el mundo. ¿Y quién se lo hizo? Su hijo, que se quedó con sus mujeres y con sus concubinas. Y se lo hizo en público y todo el mundo se dio cuenta. Por eso no se puede crecer con pecado escondido. Por eso en esta noche el Señor nos está enseñando que no podemos tener un pecado oculto en nuestra vida. No podemos tener celo contra una persona. No podemos tener rencor contra otra persona. No podemos tener odio con otra persona. Porque eso está interno, está en tu corazón. Y tu corazón es de Dios. Y dice, ¿quién entrará al reino de los cielos? El limpio de manos y puro de corazón. Algo así dice, ¿verdad? Suena bonito, vamos a ver. Vamos a leerlo en la Biblia. Vamos a buscarlo. Pero el que va a entrar al reino de los cielos va a ser el que esté limpio de manos. Hay que tener un corazón puro. ¿Y cómo vamos a tener ese corazón puro? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios pone en nosotros un corazón de carne, ya no un corazón de piedra que tiene enojo, que tiene odio. No, nos da un corazón de carne. Hay que pedir después, mira, después de que David le pidió perdón al Señor, que escribió el Salmo 51, dice que Dios habla de David, que David es conforme al corazón de Dios, imagínate. ¿Ves lo que pasa cuando hay un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino? Y para eso Dios mandó a su Hijo.
¿Quién es su Hijo? Jesucristo. ¿Para qué mandó Dios a su Hijo? Para que por medio de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, por medio de esa sangre, nos limpiara de todo pecado, de toda maldad. Pero al que confiesa su nombre, a ese, al que viene voluntariamente, el trabajo mío es enseñarte quién es Jesús, qué fue lo que Jesús hizo para salvarte. Ahora tu trabajo es aceptarlo y confesar con tu boca que Jesús es el Señor y que reconoces el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y que te arrepientes y que quieres tener una vida nueva por medio de Jesucristo. No es en el bautismo, es cuando aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador y por medio de ese sacrificio, esa sangre, te limpia de todo pecado. Por eso el Señor les está hablando hoy a los esposos, a las esposas, a los jóvenes, que tal vez el diablo los quiere destruir, estando en fornicación, estando en adulterio, estando teniendo tu novio y tu novia que te estás calentando. Eso a Dios no le agrada. Por eso el Señor hoy, con cuerdas de amor, te está dejando saber que eso es pecado. Por medio de la palabra del Señor te está enseñando que eso es pecado, que no se puede crecer con un pecado escondido. Por eso estamos en la iglesia, a veces no siento la presencia del Señor. Pero ¿qué haces cuando sales después de la iglesia? Vas y abrazas a tu novia y la tocas y la besas y la manoseas. Si usted es una sierva de Dios, tiene que cuidarse. No se deje manosear, no se deje tocar. Y tú, hombre, respeta a la sierva de Dios. ¿Estamos entendiendo? Esto es el mensaje que Dios nos habla. ¿Y por qué Dios nos habla estos mensajes? ¿Por qué Dios habla estos mensajes solamente en el internet? Porque estos mensajes no permiten que se prediquen en las iglesias. Por eso nos tienen a los que predicamos estas cosas, mira, en las bancas de último, para que este mensaje no se sepa en las iglesias. Porque las iglesias se van a vaciar. Se van a vaciar si uno habla de eso. Ahora, en Juan 1, primera de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios no quiere destruir a nadie. Dios quiere restaurar. Si alguien está en fornicación, arregle su vida, cásense, ordenen. Hay que ordenar el altar. ¿Se acuerda el mensaje que les traje la semana pasada acerca de que tenemos que arreglar nuestro altar? Por eso, si eres unas personas, hombre y mujer, que están viviendo juntos por años, tienes que arreglar tu altar. Si no estás casado, tienes que arreglar tu altar y estar bien delante de Dios. No es que tienes que casarte en la iglesia, no. Casarte por la ley es bien delante de Dios, porque Dios fue el que constituyó las leyes. Y si estás respetando las leyes y te casas, estás bien delante de Dios. Pero las leyes, ¿qué dice la Biblia? Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y estos dos serán uno. Dice hombre y mujer. Eso es lo que está establecido en la Biblia. Ahora, que las leyes salgan cambiado, tú le vas a dar cuentas a Dios. Pero yo te tengo que enseñar lo que dice la palabra del Señor. Pero esto no se predica. ¿Por qué? Porque van a hacer sentir mal a la gente y la gente se va a incomodar y se van a ir. Y se fue el cash tree. Se fue el dinero. Se fue el dinero y las iglesias se les vació. ¿Por qué? Porque no se les predica. Porque se les predica la verdad. No se anda consintiendo el pecado. Se les enseña que la fornicación es pecado. Se les enseña que el adulterio es pecado. Este no es un mensaje de condenación. Este es un mensaje de restauración para que lo malo se convierta en bueno si es que quieres agradar a Dios. Porque si tú estás en la iglesia es porque quieres agradar a Dios. Y en la iglesia es donde se te va a enseñar la palabra del Señor, lo que a Dios le agrada.
Ahora, si alguien está en adulterio y estás escuchando este mensaje, este es el día que tienes que parar eso y pedirle perdón a Dios por lo que hiciste. Y tal vez no vas a tener paz hasta que le confieses a tu esposa o a tu esposo que estabas en adulterio. Pero esto es entre tú y Dios. Yo solamente hablo. Si tú te arrepientes y te apartas y haces frutos de arrepentimiento, Dios te va a perdonar y va a restaurar tu vida. Ahora, si tú se lo quieres contar a tu esposa, pues eso es entre tú y ella. Yo te hablo lo que dice la Biblia. Ahora, Acán entró el pecado a su tienda, ¿verdad? Trajo del anatema a su hogar y lo escondió. Ananías y Zafira lo escondieron la verdad de la iglesia. Y pudimos ver el fin de ellos, ¿cuál fue? Que fue muerte. Ahora, porque Dios se ha llenado de misericordia, tal vez no caemos muertos al instante. Pero hay muchos cristianos que están muertos espiritualmente, porque engañan. David dijo que si guardara la iniquidad, Dios no lo escucharía. David se arrepintió. El salmo ese lo escribió David. Ahora, el mensaje ha sido claro. Lo que te he hablado es claro. Cuando el pecado sale a la luz, la presencia de Dios vuelve al campamento. Y podemos ver que después, cuando el pecado salió a la luz y Dios le reveló a Josué que Acán era el que había robado el anatema y que tenía escondido en el campamento, cuando tuvieron que sacrificarlo a él, lo mataron a pedradas. Ahora ya no es eso. Acuérdense que eso era en el tiempo de la ley. Un hijo, si era malcriado con su padre, era castigado. Ahora está más calmado. Cuando el pecado sale a la luz, la presencia de Dios vuelve al campamento. Y eso fue lo que pasó. Porque después que sacaron el pecado, podemos ver en Josué 8 que Dios les dio la victoria. Les dio la victoria. Ahora, el Señor te está hablando en esta noche, no para que te alejes, que no estás casado, estás junto, estás viviendo en unión libre. El Señor te ha hablado, eso se llama fornicación. Tal vez en tu iglesia nunca te lo han dejado saber, pero en esta noche Dios te ha permitido escucharlo. Y si lo has escuchado es porque Dios te ama y quiere salvarte. Eso fue el mensaje el día de hoy. Tal vez estos mensajes, como viste, aquí no hay ningún aleluya, aquí no hay ningún amén, aquí no hay gloria a Dios, hermano, por lo que está predicando. No, cuando me vean van a dar 3 o 4 cachetadas, porque les estoy arruinando el negocio de las iglesias, por estar predicando acerca del pecado, que hay que dejarlo. A los pastores que son asalariados, que les gusta el dinero, no les gustan los predicadores así. Por eso los predicadores así como yo, que predicamos la verdad, que predicamos contra el pecado, que hay que apartarse, nos tienen en la mesa, nos tienen en la silla, así cuando uno juega soccer, que no te ponen a jugar, te tienen allá en la silla. Pero si estos no hablan, Dios va a hacer hablar a estos. Yo no soy pastor, no soy evangelista, no soy misionero, no soy apóstol. Hoy me está haciendo la señal del diablo. No, estoy dejando este último, que este último es el maestro, el más delicado. Este dedo, el más delicado. Maestro, soy maestro cuando daba clases a los niños.
Ahora soy maestro de todos los que vienen aquí a escuchar palabra de salvación con Juan Mendoza. Y no es mi palabra, es la palabra que el Señor me da para compartir. Esta palabra que yo estoy predicando es la misma palabra que le daba Juan el Bautista, que por andar diciendo que no es lícito estar con la mujer de tu hermano, le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza, lo metieron preso. Y eso es lo que hacen conmigo. Como saben el tipo de mensaje que yo predico, me tienen alejado de todos. En el internet dice, no escuchen a Juan Mendoza. No escuchen a Juan Mendoza. ¿Por qué? Porque les vengo a descubrir que no están haciendo lo que tienen que hacer. Porque si ellos no hablan, Dios va a hacer a otras personas hablar. Por eso en esta noche, si el Señor te está hablando y te quieres arrepentir, así como David se arrepintió, y le dio a un hijo que se llamó Salomón, el hombre sabio, que no le pidió riqueza a Dios, sino que le pidió un corazón para poder guiar al pueblo. Y hay personas que creen que Salomón se perdió por estar adorando a los ídolos y a los otros. Pero si nos vamos al libro de Eclesiastés, creo que es, dice, el fin de todo discurso es temer a Dios. Entonces, yo digo que si Salomón escribió eso en su vejez, ya cuando reconoció que el fin del discurso es temer a Dios y arrepentirse, yo creo que Salomón fue salvo. ¿Quién soy yo para decir que Salomón se perdió? ¿Quién soy yo para decir que Sansón se perdió aun cuando fue muerto ahí? Si la Biblia lo habla en los Hebreos, que Sansón es uno de los héroes. ¿Viste? Entonces no nos podemos estar diciendo cosas, porque el que salva es Dios. Y el que te quiere salvar en esta noche es Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Moisés vino la ley, y por medio de Jesucristo vino la salvación para ti en esta noche. Por eso, si tú quieres aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, es sencillo. Lo único que tienes que es creer que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, que Dios mandó a su Hijo para morir en esa cruz, y por medio de ese sacrificio, Dios te perdona por medio de la sangre de Jesucristo. Si tú lo crees y quieres confesar, yo te puedo enseñar qué es lo que tienes que confesar. ¿Qué fue lo que leímos? Primera de Juan 1:9, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 dice, ese no es. Vamos a ver dónde es que estaba. Primera de Juan 1:9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice Romanos 10:9? ¿Qué es lo que tenemos que confesar para ser salvos? Ya tú tienes que creer que Jesucristo es el Señor. Y mira lo que dice 10:9. ¿Qué es lo que tenemos que confesar? Que ese es un mensaje que yo les traje a ustedes. ¿Qué es lo que tengo que confesar para ser salvo? Dice el Romanos 10:9, y esto es lo que te digo, te enseño la palabra del Señor. Así como que te enseñé qué es pecado, ahora te enseño qué es lo que tienes que creer y que confesar para ser salvo. Este es nuestro manual para la vida eterna. Sin este manual no podemos llegar si no aceptamos a Jesucristo, y por medio de este manual es que vamos a conocer la vida de Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás
salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso, si tú crees, yo voy a hacer la oración y te voy a enseñar cómo es que se hace. Y si tú creíste, repite conmigo la oración, pero no es que yo te estoy transmitiendo la salvación, no. Yo no te estoy transmitiendo la salvación. Te estoy enseñando qué es lo que tenemos que creer y qué es lo que tenemos que confesar. Mi oración que yo estoy diciendo no te va a transmitir la salvación a ti, no. Es tú directamente con Dios. Tienes que creer. Amén. Por eso, repite conmigo si tienes fe. Porque el que se acerca a Dios, crea que le hay. Dice que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y nadie va al Hijo si no es por el Padre. Por eso el Padre te trajo a ti en esta noche. Estás aquí porque el Padre puso en tu corazón que vinieras a escuchar esta palabra. Y por medio del Hijo es que te va a dar la salvación. Amén. Por medio de su sangre que derramó. Repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame con la sangre de tu Hijo que derramó en la cruz del Calvario y apunta mi nombre en el libro de la vida y permite que el Espíritu Santo me guíe hacia toda justicia y hacia toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora tú, hermano, hermana, que vas a la iglesia y si estás practicando fornicación, adulterio, tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Tú solito ahí tienes que orarle al Señor. Y tú joven también, si estás acariciando mucho a tu novia, ya sabes lo que tienes que hacer. Y pedirle perdón a Dios. Tener un encuentro tú con Dios solito, orarle al Señor. Yo no puedo enseñarte la oración que tienes que hacer. Así como David la hizo, que David se arrepintió, tú también la tienes que hacer. Yo te enseño qué es lo que tienes que hacer. Ahora tú lo haces. Tú con Dios, por medio de Jesucristo. No es irte a Dios directamente. No. Es decirle, Padre, en el nombre de Jesús. Porque el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, que es Jesús. Y por medio de Jesús es que Él nos limpia de todo pecado, de toda maldad, por medio de su sangre, para poder entrar en el trono de la gracia a Dios. Amén. Esto es lo que te quería enseñar el día de hoy. Que Dios te bendiga y acuérdate, el tema es, no se puede crecer con un pecado escondido. Amén. Que Dios me ayude a mí también a no esconder pecados, porque hay doble condenación. Más condenación es para aquellas personas que predican y no ponen por obra lo que predican. Por eso, aquí no se les pide dinero. Aquí se les pide que solamente oren por mí, que oren por mi esposa, por mis hijos, por mi hija, por mi familia, para que Dios nos ayude a poder llegar hasta el final. Eso es lo único que se les pide aquí. Porque estos mensajes traen, mira, me vienen a dar después por estar enseñándole esto a ustedes. ¿Tú crees que estos mensajes llegan así solitos? No. Estos mensajes Dios me los enseña. Pero después me está pasando por a mí, por la prueba también. Porque hay que vivir lo que uno predica. Por eso, que Dios me ayude a serle fiel. Amén. Que Dios los bendiga, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor. Toda la gloria y la honra te la damos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Nos despedimos y hasta el otro viernes, si Dios lo permite. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Jesús.